Bueno, en este trabajo que acabamos de hacer con nuestros compañeros, aprendimos muchas cosas útiles. No solo el porqué de las crisis, sino el cómo y en qué sucederá más adelante. Una de las cosas más sorprendentes a nuestro modo de ver es la forma en que las personas pueden afectar el sistema, como en el caso de la crisis de especulación. Inherentemente podemos dañarla tanto. Como dijimos a lo largo de todo ese trabajo, esperamos no ver esa crisis como un decadimiento. Veámoslo solo como una etapa difícil que debemos superar, a pretender acceder a un mejor sistema y que todos estos dolores de cabeza dejen una clara lección a las personas. Ahora vamos a hablar de los países más pobres del siglo XXI. Tayikistán, su población es una de las más pobres, tiene una renta per cápita inferior a los $400. En Burundi es incapaz de resolver sus necesidades alimenticias, ya que el 68% de su población se dedica a la agricultura por culpa de la guerra civil, erosión y la emigración. Angola tiene una economía que se encuentra en desorden, a pesar de sus recursos naturales abundantes y la salida per cápita se encuentra entre los más bajos del mundo. El país con el nivel más bajo de pobreza del mundo es Zambia. La economía depende en gran medida del cobre, mineral que producen en abundancia. También descuellan la producción del cemento y las industrias derivadas. En gran parte de Europa occidental se profundizó en la monetarización de las relaciones agrarias y en la producción para el comercio del mercado. En Inglaterra y Holanda, por el contrario, se optó por una intensificación de la producción, privatizan los campos mediante cercamientos y entregas a las tierras. La causa también fue la peste negra, ya que tuvo una bajísima esperanza de vida y presionó sobre la producción agraria que no acompañaba como la conocían los avances tecnológicos, y los cultivos debieron extenderse por terrenos marginales. Una de las causas fue el incremento de los precios agrarios. En Polonia, con su gran extensión de comercios a países centrales, fue bajando por la tasa monetaria de algunos países, que esto ocasionó una fuerte deudas en los países. El otro es sobre la bolsa de valores, que en Estados Unidos se derrumbó y... Según Alan Greenspan, exdirector de la Reserva Federal de los Estados Unidos, existen 4 dimensiones de la crisis. Primero, la crisis urbana. Se expresa sobre todo en megalópolis, asfixiadas y asfixiantes en donde proliferan enormes guetos de gente pobre, mientras que los guetos de los más ricos se protegen con muros y bardas electrificadas. 2. En el mundo rural, la gran crisis es la sequía. También son los monocultivos industrializados degradados por los pesticidas y la ganadería industrial productora de alimentos contaminados por hormonas. 3. Las religiones, divididas y desgastadas por conflictos internos. 4. La crisis de la política. Ha mostrado su incapacidad para afrontar con imaginación y con mayor eficiencia la trama de una crisis que no cede. La actual recesión económica de los Estados Unidos arrastra el conjunto del sistema global. El sistema capitalista y sus principales defensores, la Unión Europea y los Estados Unidos, solo se interesan en salvarse a sí mismos, indiferentes a lo que pueda pasar en el resto del mundo. Muestra de estas intenciones es la aplicación de los planes de rescate financieros, mediante los cuales ya se han movido cerca de $8 billones para fortalecer las economías del norte y los mercados emergentes. Y sin embargo, le han dado la espalda a los más necesitados. La crisis económica global se originó en los países ricos, principalmente en los Estados Unidos, producto de sus insostenibles patrones de consumo, producción, así como el comportamiento económico de las grandes empresas multinacionales dominantes. Un analista de 40 países confirma que casi todas las medidas previstas en los planes de rescate pueden clasificarse en 3 categorías principales: incremento del gasto en bienes y servicios públicos, incentivos financieros para los consumidores como rebajas del impuesto sobre la renta de las personas físicas o transferencia de efectivo, incentivos fiscales para las empresas como las rebajas del impuesto sobre las sociedades. Todo efecto tiene una causa y tal es el caso de la actual crisis financiera. Aquí destacan Alan Greenspan, expresidente de la Fed, Wim Zulbach, expresidente del Banco Central Europeo, y Jean-Claude Trichet, actual presidente desde noviembre del 2003. Todo empezó con el estallido de la burbuja tecnológica que dejó fracturas
por lo que bancos centrales decidieron tomar serias medidas para lograr la recuperación económica, reduciendo a la mínima expresión los tipos de interés muy por debajo de los niveles de inflación. De este modo, la Reserva Federal tomó la iniciativa. Desde el 2002 al 2004 mantuvo su tasa de interés muy por debajo del 2%, tendencia que siguió también el Banco Central Europeo. Esto hizo que instituciones financieras comenzaran a otorgar créditos que fueron adquiridos por los ciudadanos sin un temor alguno. Muchos de estos créditos hipotecarios podrían llamarse impagables. La banca comenzó a preguntarse cómo mitigaría el riesgo cuando se le presta dinero a alguien, por lo que recurrieron a crear una especie de póliza de seguro llamadas permutas financieras de moras crediticias, pero dentro de ellos se encontraban pequeños trozos de su prime. La falta de regulación por parte de los organismos financieros y las calificadoras convirtieron a las permutas financieras de moras crediticias en armas de destrucción masiva. Pronto el negocio se globalizó y un sinfín de instituciones financieras se armaron unas con otras al tener este tipo de deudas, lo que las llevó a su propia destrucción y la del sistema financiero. De este modo, y como lo diría la teoría del caos, donde el aleteo de una mariposa puede provocar un terremoto en China, créditos hipotecarios y una serie de pequeños factores convirtieron un monstruo que arrasó con el sistema actual económico. Las consecuencias de esta crisis para la economía mundial fueron la aplicación de medidas, caída de gobiernos de Letonia, Islandia, Hungría y República Checa, multiplicaron los conflictos sociales como el desempleo, recesión económica, cierre de empresas, quiebre de industrias, caída de comercio internacional en un 9% anual, aumento de tasas arancelarias. También paso de la recesión y depresión, los países europeos cancelan su crédito a países emergentes, aumento de la pobreza, estallidos sociales en Grecia, Letonia, Bulgaria y Londres. Crisis mundial capitalista actual es una crisis global e integral que por primera vez se manifiesta simultáneamente en los principales centros económicos mundiales, en las esferas financieras, energética, alimentaria, medioambiental, cultural, de credibilidad y gobernabilidad e ideología. La actual crisis internacional es mucho más que una simple crisis económica o financiera. Estas se manifiestan dentro de un sistema de crisis que abarca, desde el comienzo, a otras estructuras y esferas de la acción humana y su entorno como lo son la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis ambiental y la crisis cultura política.